Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva, las noticias en caliente, minuto a minuto, 24/7, dándole cobertura a todas las incidencias a nivel nacional e internacional. El tema de Haití, más allá de la frontera, dormimos con un ojo abierto y uno cerrado. Suscríbase para que reciba las informaciones del conflicto de República Dominicana de cara a Haití en toda la frontera. Vamos a hablar a propósito de esta cobertura minuto a minuto del proceso electoral de la consulta del Partido de la Liberación Dominicana, donde aparentemente le están aplicando el algoritmo de Leonel a Abel Martínez y a todos los candidatos para favorecer a Margarita Cedeño de Fernández. Un video que se ha hecho muy rápido, ha corrido como la pólvora, que se ha hecho viral, donde se ve como una impresora en una escuela, un centro de votación en Villamella, solo imprime boletas marcadas con los votos de Margarita. Es decir, esto evidentemente para favorecer a Margarita Cedeño de Fernández, y por eso yo rápidamente llego a la conclusión, como todos recordaremos, aquel algoritmo que denunció Leonel de manera sarcástica. Ahora parece que Danilo le está aplicando el algoritmo de Leonel a Abel Martínez, que es quien se perfilaba hasta este momento como el candidato ganador para favorecer a Margarita Cedeño de Fernández. Fraude en la consulta, en las primarias del PLD. Nuevamente los escáneres involucrados, el sistema de votación de la Junta Central Electoral, que hay que decir que la Junta le facilitó los escáneres al Partido de la Liberación Dominicana, pero el software, el sistema no es el de la Junta. Es un software que preparó y que diseñó, programó y que pagó el Partido de la Liberación Dominicana, y evidentemente si se ha dado una manipulación, como todo apunta previsiblemente que esto ha provocado grandes distorsiones para favorecer a Margarita en un fraude electrónico, modificando los votos, rápidamente esto provocaría una nueva crisis en esta consulta, con posibilidades incluso de que sea cancelado el proceso. Margarita ha reaccionado de una manera apresurada, evidentemente que desde muy temprano de la mañana, dentro de todas las declaraciones que ha dado Margarita, contradictorias, bastante, muy al estilo del penco, guardando la diferencia en el proceso, lució muy segura. Apuesten a mí, que yo seré la ganadora. Y un poquito más adelante, en el día domingo, en caliente, esto está pasando en este momento, sale este video que le voy a mostrar de inmediato para que, si usted no lo ha visto, se entere en primicia por acá con nosotros, y luego le doy los detalles, porque esto no se queda en este solo video como un hecho aislado. Las reacciones de otros centros que han hecho denuncias igual o más graves no se han hecho esperar. Veamos. Mire para acá, mire. Mire para eso como salieron ahí toditos, mire, y no han votado nadie, mire. Y el último, mire quién está ahí, Abel Martínez, en el último, un solo, mire. Bueno, ahí queda claro, sumamente delicado este tema. Imagínese usted, la reacción y la excusa inmediata era que la impresora estaba desconectada, pero como una impresora desconectada, entonces tienen la memoria, porque todo el que sabe un poco de tecnología, si soy un experto, esa excusa que da Margarita de que ella consultó a la Comisión Electoral del PLD y que le dieron la explicación de que en ese centro la impresora estaba desconectada y que entonces cuando la conectaron tiró todas las papeletas. Pero como usted evidentemente crea un registro en la memoria de la impresora, porque usted vota, es lo que pasa con un CPU. Vamos a explicarlo de manera clara. Usted entonces tiene un CPU, le activa un comando y manda a imprimir. Si la impresora está desconectada, la impresora no va a tener la capacidad de guardar en la memoria todos los documentos, las boletas en este caso, que fueron marcadas, porque no hay comunicación entre los dos hardware, es decir, la computadora, el escáner y la
impresora no tiene una comunicación. Pero si esto se queda hasta allí, puede ser que usted diga es un hecho aislado, pero no. Lo más grave de esto, evidentemente, es que la presidenta del PLD en Santo Domingo Norte denuncia que en 2 centros más se han registrado votos triplicados. Los casos se han reportado específicamente, estos son detalles confirmados hasta este momento en la escuela Matías Ramón Mellas, en Villa Mella, así como también en Hacienda Estrella y La Victoria. Según Lady Vázquez Castillo, presidenta del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte, quien hace la denuncia en otro video que también le voy a compartir, en el que señala que varios centros de este municipio de Santo Domingo Norte están presentando diversos fallos técnicos que han retrasado la consulta. Votaron 3 que hay funcionarios de mesa y a cada uno le salió la boleta repetida y así mismo se marcó en el resultado final. Fue uno de los problemas que identificó Vázquez Castillo, Ledis Vázquez Castillo, en Santo Domingo Norte. El hecho de que los votos se repitan a favor del aspirante, nuevamente Margarita Cedeño de Fernández, más allá del video que le mostré, esto es todavía más grave, porque si usted dice que están saliendo votos triplicados a favor de Abel, a favor de Domínguez Brito, de Karen Ricardo, usted dice, bueno, no es un tema de Margarita, pero lo que pasó en un centro, ahora se repite en otros centros de votación, y lo más grave, que señala la dirigente, que en décadas en todas las consultas internas de esa organización política, dice ella que nunca antes había visto algo parecido. Cito, es la primera vez que nos topamos con este tipo de incidencias, que una misma persona, dice la dirigente presidenta del PLD en Santo Domingo Norte, evidentemente, le salgan 3 votos al mismo tiempo en el centro habilitado en la escuela Matías Ramón Mellas. Dijo que no solo sucedió en este centro, sino que también se han reportado en la Hacienda Estrella, en La Victoria, y que el primer argumento es que se debía a un error de imprenta. Sin embargo, al imprimir el acta, esto sí es grave en la denuncia, que confirma un fraude. No lo digo yo, sino los hechos, sin lugar a dudas, que ponen en peligro este proceso electoral, donde entonces dice la dirigente del PLD que cuando le dan el argumento en el centro, que es un tema de la impresora, que es el mismo argumento que da a conocer Margarita Cedeño de Fernández en Caliente, en este domingo de consulta del PLD, entonces ella pide que le impriman el acta y en el acta salen los votos triplicados de esos votantes. ¿Qué significa, en pocas palabras? Que si el CPU, el board del escáner, recibió los votos de personas que no se imprimieron, entonces cuando te manda evidentemente a imprimir, aunque salgan las boletas en secuencia, porque se acumuló en la memoria de la impresora, vamos a aceptar ese argumento técnicamente como válido. Entonces cuando usted tira el acta, usted no debe tener esos votos triplicados a cada una de esas personas, que fue lo que pasó. Lo que confirma que hay una manipulación del sistema de votación donde por cada persona que votó hasta ahora por Margarita, se le estaba triplicando ese voto y sumándosele a Margarita. Entonces imagínense, como lo dice precisamente la dirigente, presidenta de Santo Domingo Norte, evidentemente ya esto conlleva anular la mesa al ser abordada por la prensa, en este caso en el Centro Educativo General Antonio Duvergé, en el sector de Honduras también. Alejandrina Germán manifestó que si hay que anular esa mesa, se anula y se acabó. No es tan fácil, evidentemente. Hay que recordar que la salida del expresidente Leonel Fernández, precisamente del PLD, se dio al traste con una denuncia de fraude con el tema del algoritmo. Usted se acuerda donde, aunque no se llegó a confirmar, todos los elementos que esgrimió Leonel y todo el equipo que le acompañó en ese proceso electoral donde fue derrotado por Gonzalo Castillo, es que a última hora se utilizaron modificaciones, manipulaciones en el sistema de votación que terminaron dándole la victoria, evidentemente, y provocando la derrota de Leonel Fernández. Todo esto ahora, paradójicamente, es lo que conlleva que la Comisión Electoral pueda anular la votación. Y esta impresión de votos seguidos de en secuencia para favorecer a Margarita Cedeño de Fernández en Villa Mella,
Ahora también llama la atención de la Comisión Electoral que contempla la posibilidad de anular las votaciones en esta escuela. Ahora, ¿será suficiente? Es un hecho aislado desde el punto de vista, evidentemente, de todo lo que conlleva este escenario bastante difícil que puede quitarle toda la legitimidad, que puede provocar una situación de división. La parte más delicada en medio de todo esto es que es una prueba de fuego para una organización política como el PLD, que viene de una división con la salida de Leonel Fernández por una denuncia de fraude de cara a lo que pasó en el proceso del 2020 y que ahora, eligiendo nuevamente su candidato presidencial, se destapen estos videos, estas acusaciones, y más que acusaciones, evidencias de manipulación para favorecer a Margarita Cedeño de Fernández. Y aquí cabe la pregunta, y esto es un tema ya que lo agrego yo como analista, luego de darle en primicia estos detalles en caliente de las acusaciones, de las evidencias, de los videos, donde se triplican y se imprimen en secuencia una gran cantidad de votos de Margarita en varios centros de votación de este proceso, cabría la obligada pregunta de que ¿qué pasa en este tema? Si Abel Martínez llevaba la delantera o tiene la proyección en las encuestas como hasta ahora ha sido para ganar, entonces no contaba con la confianza, con el apoyo de Danilo Medina. Aquí no se puede hablar de un candidato del PLD sin tomar en cuenta cuál es la voluntad de Danilo. Lo que determina todo es cuál es el candidato o la candidata en el PLD que le da las garantías, la seguridad de que Danilo pueda trazar una agenda estratégica hacia adentro del PLD y conveniente a título personal de cara a lo que buscaría Danilo Medina. No el PLD, no el candidato Danilo como líder absoluto de esa organización política para, evidentemente, él poder tener control de quién sea el candidato. Olvidémonos de la posibilidad. Todos sabemos, el que tiene dos dedos frente, todo es posible. Todo. ¿Ves? No hay nada en política que sea inevitable ni radicalmente imposible, pero las remotas posibilidades de que el PLD pueda competir en las elecciones del 24 en términos de que pueda ganar ese proceso son remotas, por no decir imposibles. El imposible no existe en el vocabulario político ni en el vocabulario social, todo se ha visto, pero créame que si hay algo más cerca de lo imposible es precisamente que el candidato del PLD pueda ganar las elecciones próximas del año 2024, que ganen diputaciones, senadurías, claro que sí, alcaldías, que el PLD es una maquinaria electoral, pero todo el daño de estos casos de corrupción, el desgaste de 20 años en el gobierno, la salida desastrosa de la peor manera, como la condujo y la produjo Danilo Medina, ese enfrentamiento entre Danilo y Leonel que provoca ese cisma, una hecatombe hacia adentro y hacia afuera de lo que representa el Partido de la Liberación Dominicana. No es verdad que lo que está en juego es el poder, como quiere decir Danilo. Lo que está en juego en el 24 es cómo controlar la agenda del partido, del candidato, para que todos los votos que obtenga el PLD, entonces se le puedan endosar a Leonel en una segunda vuelta, o en el caso de que gane en una primera vuelta el presidente Luis Abinader, buscando la reelección, que es quien tiene más posibilidad porque controla el presupuesto nacional, y históricamente los presidentes que tienen buena valoración hasta llegar a un proceso de reelección ganan. Si no, pregúntele a Leonel Fernández en el año 2004, 2008, en el año 2008, 2012. Pregúntele al propio Danilo Medina cómo fue que ganó holgadamente en el 16. Y evidentemente que Leonel no tenía, no era para el 2004 el mejor de los políticos y el más valorado y todo un fenómeno. Lo fue, pero tenía mucho rechazo y oposición, conflicto dentro del partido bastante fuerte con Danilo. En el 8 ni se diga que Danilo creó el concepto de me venció el Estado, una división en ciernes y un conflicto, una persecución entre leonelistas y danilistas, leonelistas sacando, expulsando del gobierno a los danilistas. No se nos puede olvidar
Pero ganó Danilo la reelección fácil, ganó Leonel, de manera que no se puede esperar que sea tan difícil que el presidente Luis Abinader, más allá de todos los fallos que tiene el gobierno, que no gane en una primera vuelta el proceso, pero ganando todavía el presidente, no el PRM, Luis Abinader en una primera vuelta, como ha pasado históricamente. ¿Qué pasaría con un PLD que logre una participación, una cantidad de votos significativo? Que la gobernabilidad entonces tendría que traducirse en negociaciones, en acuerdos del presidente Luis Abinader, ya no solamente con Leonel, sino también con el candidato del PLD. Si ese candidato no le responde a Danilo, entonces ya la negociación no es con Danilo a nivel de impunidad, a nivel de participación en el presupuesto público, de consensuar las grandes decisiones de Estado que hay que tomar en la agenda política pública en República Dominicana, y aparenta ser que mientras mucha gente creía que el candidato que podía representar esos intereses era Abel, ahora es Margarita. Paradójicamente, porque no es verdad que en el PLD se va a armar un fraude como este si no se dirige desde las más altas instancias. Estamos hablando de Danilo Medina. ¿Cree usted que todo lo que está pasando en este momento, donde salen los escáneres y las impresoras triplicando y multiplicando los votos a favor de Margarita en un fraude evidente, por lo menos en estos centros de votación, es posible que esto pase sin que cuente con el apoyo de Danilo Medina? Aparenta ser que la candidata que representa la agenda de los intereses de Danilo en este escenario es Margarita y no Abel Martínez. Evidentemente que Abel tiene su historia con Leonel. Pesa tanto la cercanía de Abel a Leonel como para que Danilo haya autorizado y haya impulsado la manipulación del proceso para imponer a Margarita por encima de Abel. Si termina siendo electa en estas condiciones Margarita Cedeño de Fernández, ¿usted cree que Abel se quedará en el PLD? ¿Se queda Abel en el PLD o se irá Abel a la fuerza del pueblo? ¿Qué pasaría si termina ganando Margarita con estos cuestionamientos de fraude, aplicándole el algoritmo de Danilo a Leonel, ahora a Abel? Si Abel termina yéndose a la fuerza del pueblo, ¿qué pasaría? ¿Qué piensa usted? ¿Podría tener las condiciones Margarita en una nueva división, yéndose Abel hacia la fuerza del pueblo en el hipotético caso de que gane ella con estas acusaciones de fraude? ¿Hacia dónde va el PLD? Estamos dándole cobertura 24/7, minuto a minuto, a todas las incidencias. Ahora le toca a usted. ¿Qué piensa? ¿Qué va a pasar con el PLD? Leo sus comentarios. Bendiciones.